Nacido para ser rey. Con Max Allen. Un podcast patrocinado por The King is Back. Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Como ya os dije en su día, aquí vais a poder escuchar conversaciones muy interesantes que creo que os van a poder ayudar una barbaridad. Entonces, os voy a traer una conversación que he tenido con mi amigo Xavi, al que muchos conocéis de algunos otros proyectos como No ser el más popular de la clase, y si no falta de humor, porque evidentemente Xavi y yo siempre que nos juntamos nos reímos, no queda otra, desde luego vais a poder acceder a mucha de la información que tengo yo en la cabeza porque Xavi me ha hecho muy buenas preguntas. Y esto es algo que queríamos grabar, podría ser una conversación entre nosotros, pero como os dije, pues quiero llenar Nacido para ser rey de conversaciones que sean transformadoras y llenas de valor. Así que para vosotros, aquí la tenéis. ¿Por qué no puedes ser feliz como hombre si no trabajas tu masculinidad? O sea, creo que igual que hay hombres que necesitan trabajar el principio femenino que habita en todos nosotros, por supuesto que hay hombres que precisan trabajar el principio masculino. Realmente todos debemos trabajar todos. Lo que pasa es que en proporción pues hay unos que necesitamos más de uno o más de otro. Tú no puedes ser feliz, yo creo, y no puedes realizarte plenamente. Sobre todo es una cuestión de realización personal. Porque la felicidad es una cosa que... O sea, la vida no está hecha para ser feliz, sino para vivirla. Entonces, entendiendo esto como un principio del que vamos a partir, la felicidad pues a veces la tendremos y otras veces se nos va a escapar. Entre los dedos se nos va a escurrir. Porque la vida es así, no se puede estar feliz siempre, ¿no? Si entendemos la felicidad de una manera más amplia, pues hombre, la felicidad incluso podría incluir la tristeza. ¿Se puede ser feliz estando triste? Pues yo defiendo que sí, por supuesto. Sí. Yo también. Sin lugar a dudas. Entonces yo hay momentos en los que tengo mucha alegría y hay momentos en los que también tengo mucha tristeza o mucho enfado, pero si me preguntas, yo soy feliz a día de hoy. Entonces, partiendo de esta base, uno de los elementos fundamentales que hay que trabajar, yo creo que para sentir esta realización personal y esta vida significativa, es toda la plenitud que tú como persona tienes, todo lo que tú comprendes, todas y cada una de tus dimensiones. Y todo en esta vida se compone de un principio y su opuesto complementario. Esto es lo que se llama yin-yang en la tradición china, taoísta, oriental y demás, pero también se representa con arquetipos como el dios Shiva y la diosa Parvati, etc., ¿no? Siempre lo vamos a encontrar por ahí. Es masculino y femenino, el sol y la luna, el día y la noche. Es su opuesto y complementario. El uno no podría existir sin el otro y esto es fundamental. Y ambos se retroalimentan y se ayudan a crecer. Entonces, si tú no desarrollas tu masculinidad, si tú no te encuentras con tu principio masculino y todo lo que ello incluye, vas a estar en un desequilibrio constante. Y eso es lo que te va a impedir realizarte plenamente y ser plenamente feliz. Ahí es donde hilo con la pregunta que tú me has hecho. No puedes ser plenamente feliz si tú no desarrollas todas tus dimensiones. Y si tus dimensiones se componen de dos fuerzas opuestas y complementarias, o te reencuentras y abrazas tu masculinidad y te reconcilias con tu masculinidad, o no tienes nada que hacer. Te diría lo mismo de la feminidad. Lo que pasa es que últimamente se está viendo mucho en los hombres y en las mujeres también, ¿no? Que estamos muy peleados con todos los principios o con todas las características que se atribuyen al principio masculino. Si un hombre, por su naturaleza, no se reconcilia con el principio masculino, hablaría también de la mujer, pero ahora voy a hablar del hombre. Si un hombre no se reconcilia con su principio masculino, va a andar cojo. Siempre le va a faltar algo. Y va a haber partes de sí mismo que va a rechazar. Es como si rechazas tu sombra. No la estás integrando y es parte de ti. O sea, eres tú, tanto como tu luz. Entonces, si tú no la integras, vas a andar cojo, vas a andar desequilibrado. Lo mismo sucede con la masculinidad. Y creo que es una dimensión muy importante que hay que desarrollar. Muy importante. La prueba para mí está en que cuantos más hombres conozco que trabajan en profundidad su principio masculino, más realizados están, más felices son y más llenan su vida de significado independientemente de la vida que tengan, porque yo trabajo con CEOs de empresas que se mueven a unos niveles locos, pero también trabajo con gente que realmente tiene una vida sencilla, pero la diferencia va a estar en si tu vida es significativa tal cual es o no, tengas la que tengas, y de ahí es donde va a emanar esa felicidad o esta sensación de realización, de llenar tu vida de significado. No puedes hacerlo si no has indagado en estos dos principios
Y ahora especialmente te hablaría del masculino porque es el que más hay que trabajar, yo creo, a día de hoy. ¿Cuáles son las características de ese principio masculino? ¿De qué se compone? La energía masculina es la que simbólicamente siempre se ha representado con el sol, la luz, el día, pero las características que podemos apreciar en las personas pues tienen que ver con la razón, la lógica, la búsqueda de libertad o la encarnación del principio de la libertad, la estructura, muy importante, la estructura es masculina, el orden es masculino. Con esto no quiero decir, que es muy importante, que entonces una mujer no pueda ser ordenada y tal cual. No, principios masculino y femenino no necesariamente tienen que corresponderse con hombre y mujer. Los hombres tienen principio masculino y femenino y las mujeres tienen principio masculino y femenino. Y esto es muy importante entenderlo de entrada. Sí. Es muy importante. Entonces, cuando cualquier ser humano está tirando de su capacidad de estructurar, de ordenar, de compartimentar, está encarnando el principio masculino. Cuando lo que está haciendo es unir, por ejemplo, en lugar de andar dividiendo y ordenando, sino que lo que hace es unir, fluir, dejarse llevar por el caos o por lo cíclico, o es capaz de establecer vínculos emocionales entre los diferentes elementos, las personas, las cosas, las historias. Entonces está encarnando el principio femenino, ya sea hombre o sea mujer, independientemente de eso. Entonces, características del principio masculino, lo que te decía, razón, lógica, búsqueda de la libertad, la entrega, la presencia, esto es masculino, ¿no? El principio masculino viene a dar y el principio femenino viene a recibir. El principio masculino es más lineal, es más ordenado, es la jerarquía, todo lo que tiene que ver con un orden y una estructura que pueda proveer de lo que luego es el flujo, pues sería el principio masculino, ¿no? Digamos que el principio masculino es la presa y las tuberías, los canales, y el principio femenino es el agua. Si el principio masculino genera tanta estructura que no deja que el agua fluya, se estanca y todo se pudre y todo se va a tomar viento. Sin embargo, si el principio masculino provee de las estructuras que hace que el agua fluya y pueda cumplir su cometido, entonces todo fluye y todo funciona. Y esta dinámica, o sea, esta metáfora sirve para las relaciones de pareja, para las relaciones en el trabajo, para las relaciones con la naturaleza. Todas las relaciones entre los que haya un principio masculino y un principio femenino, la relación con uno mismo. Si uno es necesariamente estructurado y todo lo tiene encuadrado y no te deja salir de ese claustro, pues entonces hay un momento en el que esa persona es tan cuadriculada que no puede sacar su máximo potencial. Y por el contrario, si solamente eres fluido y eres caótico y desordenado y nada tiene una importancia por encima de otras cosas, etcétera, es todo absoluto caos, no puedes desarrollar tu potencial. Por eso es tan importante que estén equilibradas estas dos fuerzas, porque lo masculino da la estructura y si lo femenino lo recibe es capaz de generar ese flujo cíclico, porque lo cíclico es femenino, ese flujo cíclico que lo que hace es una retroalimentación. Todo funciona en un constante equilibrio, por eso el símbolo del yin y el yang es una circunferencia, es una esfera, porque lo que hace es que genera ese movimiento el estar en equilibrio. Es dinámico. Bruce Lee, de hecho, decía que el yin-yang, el símbolo en sí, no es que fuera incorrecto, es que le faltaba algo, ¿no? Entonces, en el Jeet Kune Do, que es el sistema marcial que él tiene, el símbolo es el yin-yang, pero con unas flechas que indican que están en movimiento. Esa dinámica se produce si hay un equilibrio. Si no, no hay un movimiento hacia adelante, hacia detrás. Lo podríamos asemejar a la metáfora del equilibrista, por ejemplo. Si tú no estás en equilibrio, no puedes avanzar por el cable. Entonces, o te caes para un lado o te caes para el otro, pero no puedes avanzar. Ni tampoco puedes retroceder. Te vas a caer. Si mantienes el equilibrio, que además eso se logra con pequeños desequilibrios constantes, ¿vale? Que está aquí es donde viene la auténtica brujería, pero si se mantiene ese equilibrio, lo que puedes hacer es que efectivamente te permite avanzar incluso en las situaciones de mayor tensión o de mayor incertidumbre o de mayor desafío, mayor dificultad. Otras características del principio masculino pueden ser la competitividad, por ejemplo. La competitividad es masculina, la unión y la colaboración son femeninas. Por ejemplo, la determinación es muy masculina. Muy masculina. Por eso las personas que presentan un desequilibrio en su polo femenino suelen ser mucho más indecisas, ¿no? En hombres encontramos muchos hombres indecisos, pusilánimes, que tardan en mojarse o que dudan mucho,
porque precisamente no están encarnando el principio masculino, que es el de la determinación, y aunque se cometa un error, estamos determinados luego a corregirlo, a repararlo, a avanzar, avanzar, avanzar. Por eso también el principio masculino es lineal y el principio femenino es cíclico, es circular. En las parejas, por ejemplo, se ve mucho que el principio masculino procesa en silencio y el principio femenino procesa hablando. por lo general. Entonces, hay parejas que predominan donde para que la pareja se mantenga consistente, pues uno tiene que encarnar el principio masculino y otro el principio femenino, ¿no? Para que una pareja se mantenga consistente. Entonces, en las parejas en las que el hombre encarna el principio masculino y la mujer el principio femenino, se suele ver mucho que el hombre necesita su cueva, retirarse cuando hay una discusión, cuando hay un tema ahí y tal, o cuando tiene problemas en el curro. No necesita tanto quizá hablarlo, necesita primero procesarlo para luego entregar el resultado. Y sin embargo, si esta mujer encarna el principio femenino, pues muchas veces lo que necesita es hablar, ya sea hablar con él o hablar con amigas o hablar, porque es hablando como ella ordena las cosas, las puede ver en perspectiva. Y muchas veces a lo largo de la historia a los hombres se nos ha machacado mucho para que renunciemos a nuestro principio femenino y por tanto ya no hablamos nada de nada. Y necesitamos, o sea, una de las cosas que podemos aprender precisamente del principio femenino y desarrollarlo en nosotros es expresar. No tenemos por qué estar expresándolo todo y hablándolo todo, porque entonces el error es por defecto, ¿no? Hay que decir, si nos está faltando energía femenina, ahora entonces tenemos un error por exceso, efectivamente, que es tener ya demasiada y haber aniquilado al principio masculino. No hace falta estar hablando todo el rato, hablarlo todo, expresarlo todo. No, pero hay que expresar lo que es importante. Y muchas veces lo que es importante de ser expresado nos lo callamos. Y eso no es que estemos muy masculinizados o encarnando mucho el principio masculino, es que nos falta del femenino. Porque el hombre superior lo que tiene es un equilibrio perfecto entre las dos. Y eso es muy importante. Muy importante. Porque si no, como hombre, no te puedes desarrollar. Es fundamental. El problema es que no sé por dónde seguir porque tengo muchas preguntas. Lanzando. Muchas. Y no creo que se me escape nada. Digo, no, es que si le pregunto ahora por esto y nos vamos para allá, se nos queda lo otro. Vale. Wow. Me parece muy interesante y además que quizá cuesta comprender en la sociedad actual cómo las energías, tanto masculina como femenina, pueden ser encarnadas tanto en hombres como en mujeres, y especialmente difícil de entender cómo un hombre puede encarnar la energía femenina y una mujer la masculina. Sí. ¿Puedes desarrollar eso un poco más? En cualquier cosa que existe y que sea consistente, solo puede existir gracias a la unión de dos fuerzas. ¿Vale? Esto te lo puedo explicar desde una dimensión espiritual, pero vamos, que cualquier físico te puede hablar de que las partículas se unen por atracción. Entonces, quizá el símbolo o el objeto que más lo representa es un imán, ¿no? Donde los polos iguales se repelen y los polos opuestos generan la consistencia y la unión. Pues esto sucede igual. Para que una persona sea consistente, debe tener en equilibrio sus dos fuerzas masculina y femenina, o sus dos principios masculino y femenino, sus dos energías masculina y femenina. Yin, yang, yang, yin, me da igual, llámalo como quieras, pero tienen que estar en equilibrio y tienen que estar presentes. Si no están presentes y no están en equilibrio, tú estás desequilibrado y por tanto no eres consistente, estás dividido, como los imanes que se repelen. Y de hecho hay muchísimas tradiciones de la salud, casi todas ancestrales, que lo que hablan, por ejemplo, en la medicina tradicional china se habla del desequilibrio entre la energía yang y la energía yin. Y cuando están en equilibrio vuelves a estar sano y consistente, ¿no? Entonces hay muchísimas tradiciones del mundo de la salud que lo tratan todo como un desequilibrio entre las dos fuerzas que te mantienen unido a ti mismo. Cuando tú tienes un conflicto interno, estás peleado contigo mismo o estás en debate contigo mismo, lo que necesitas es integrar esos dos conceptos, esas dos ideas, para resolver el conflicto pues, con una tercera opción probablemente. Esa tercera opción es superior a escoger una u otra. El hombre superior y la mujer superior son la tercera opción a lo uno o lo otro. Esto es importante entender. Entonces, claro, no se trata de que seas un hombre hipermasculinizado o hiperfeminizado, ni una mujer hipermasculinizada o hiperfeminizada. El hombre superior y la mujer superior lo que hacen es trascender
este vaivén entre polos. La dualidad. Eso es, integran las dos y entonces la tercera opción es un equilibrio entre las dos. ¿Qué pasa? Que un hombre y una mujer, por separado, cada uno a su bola, un ser humano, necesita tener ese equilibrio entre las dos fuerzas. Todo lo que es consistente en la vida y en la naturaleza guarda un equilibrio entre esas dos fuerzas. Si esto se entiende como un principio, ahora viene la magia. Para que una relación de pareja, que es una tercera cosa, sea consistente, uno tiene que representar el yang y otro tiene que representar el yin. Entonces, la inmensa mayoría de las parejas presentan una encarnación masculina por parte del hombre y una encarnación femenina por parte de la mujer. La inmensa mayoría de las parejas. Luego es verdad que hay un pequeño porcentaje donde la polaridad está cambiada y hay otro pequeño porcentaje, más pequeño todavía, en el que son neutros. No presentan muchas características o fluyen un poquito entre la una y la otra, pero son muy igualitos. No hay polaridad apenas. Entonces, parejas heterosexuales donde vemos que la polaridad está cambiada, pues donde vemos que él es más tierno, más blandito, más fluido, ¿sabes? Él fluye, él se relaja, él es más distendido, él es más unitivo, es el que une a la gente, etcétera, ¿no? Encarna mucho más el principio femenino y, sin embargo, ella encarna el principio masculino porque a lo mejor es más directa, es más la fortaleza, el pilar, es la más estructurada, la más ordenada. ¿Qué pasa? Que muchas veces se aprecia este cambio en una pareja que no tiene la polaridad invertida. Entonces son infelices, porque a ella le está tocando tirar de su principio masculino en la pareja cuando lo que quiere es disfrutar de su principio femenino, y él no está encarnando el principio masculino en la pareja y se está acomodando en el femenino, o a veces es muy infeliz en el femenino, pero es que sencillamente no sabe cómo encarnar el principio masculino. Y esto se ve constantemente ahora, en la actualidad, una barbaridad, porque somos una generación de hombres y mujeres a los que no se les ha enseñado, especialmente a los hombres, cómo es un hombre en equilibrio, cómo es un hombre superior, y por tanto estamos completamente desorientados y con una masculinidad aniquilada, emasculada, prácticamente extinta. Hasta biológicamente se ve que las generaciones que tenemos a día de hoy tenemos menos testosterona que nuestros abuelos y que los padres de nuestros abuelos, etc. Todo está disminuyendo por varias cosas, ¿eh? Una es la alimentación, que no es que la alimentación ha cambiado, sino la cantidad de nutrientes entre los alimentos. Entonces, por más que comas, no te nutres de la misma manera, y esto genera un desequilibrio hormonal bárbaro, y esto ya está comprobadísimo y está demostrado, no hay más historia al respecto. Pero luego también tiene que ver con lavado de cerebro ideológico y con cómo está, bueno, no evolucionando, sino revolucionándose el mundo un poco. También creo que es una revolución reactiva que tiene su sentido. Es decir, estaba visto que esto iba a ocurrir. Quien no lo vio es porque no tenía ojos para ver, pero esto estaba cantado que iba a ocurrir. Sí. Entonces ahora, cada vez somos más los que estamos tratando de devolver el equilibrio a la fuerza. Somos cada vez más los que estamos tratando de que se reconozca la belleza y la magnificencia del principio femenino y la belleza y la magnificencia del principio masculino. Porque sin ambos, el mundo está en absoluto desequilibrio, que es lo que está pasando a día de hoy. ¿Cuáles son los motivos históricos por los que hemos llegado a la situación actual en la que la masculinidad está tan mal vista, o no solo mal vista, sino a nivel fáctico realmente está muy herida, y la feminidad por la que se aboga pues tampoco parece del todo sana? Hay unos hechos históricos que se han ido dando de esta manera. Supongo que en el pasado la fuerza era muy importante para defender lo importante, y en una sociedad en la que la fuerza era lo más importante y biológicamente pues los hombres solían ser los más fuertes, los más brutos, los más directos y los que más defendían a su familia y lo que importaba y al reino, metafórica y literalmente hablando. En un mundo así, pues al final ellos son los que acceden a lo que es necesario en la vida. Pues la educación, el poder. Entonces, esto se ha ido dando así. Claro, llega un momento en el que ya no es necesario de esa manera hacerlo, y entonces la otra mitad de los seres humanos pues quieren también lo que es suyo. Entonces, es muy lógico que ahora todos podamos acceder a esto. Pero
a este movimiento que ha pecado por exceso y que lo que ha hecho ha sido, en lugar de elevar a la mujer, ha tratado de disminuir al hombre. O sea, disminuir a los demás nunca va a ser la solución para nada. En un caso de bullying, a disminuir al que hace el acoso no sirve de nada. Lo que hay que hacer es ayudar a crecer al que está siendo acosado. Pues esto es igual. En cualquier desigualdad, hacer de menos al otro nunca va a solucionar nada. Nunca. Nunca va a solucionar nada. Hacer de menos a los hombres nunca va a solucionar nada. Lo único que va a hacer es incrementar la infelicidad en el planeta. Pero hacer de más a las mujeres, es decir, elevarlas realmente a la categoría a la que tienen que estar, eso es una maravilla. ¿Qué pasa? Que si pecamos de exceso y empezamos a hacer de menos al hombre, pues ahí hay uno de los factores principales de la cagada en la que estamos actualmente. El segundo factor principal es cultura general. Es decir, no se nos adiestra para que seamos librepensadores, no se nos adiestra para que investiguemos y para que creamos que hay un mundo mejor que el que tenemos dibujado en la cabeza por los demás. Entonces son muchos los hombres los que no conocen su potencial y por tanto el mundo entero no conoce el potencial que tenemos los hombres y las mujeres. Si no conocemos todo el potencial que tenemos, nos encontramos con uno de los problemas graves, que es que no vamos a apostar por nuestra educación, no vamos a buscar la verdad, no vamos a buscar todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Y por tanto vivimos más amargados, más infelices y además insatisfechos. El hombre puede aguantar algo de insatisfacción, pero mucha insatisfacción no. Se rebota, se revoluciona y comete actos deplorables. Entonces, al final, hay muchos hombres y muchas mujeres que lo han hecho muy mal en este mundo y ahora estamos pagando las consecuencias, también a través de toda esta confusión. Porque ahora no sabemos si no ha habido hombres auténticos en muchas generaciones, porque han estado muy confusos, muy insatisfechos y sin recursos para gestionar las dificultades de la vida, pues somos herederos de un mundo donde falta una masculinidad auténtica. Y el tercer hecho que yo destacaría es la revolución industrial. La revolución industrial lo que hace es que los hombres salgan de su casa y vuelvan por la noche. La revolución industrial hace que los hijos crezcan sin ver al progenitor, sin entender a qué se dedica, de qué trabaja. No le han visto, ¿sabes? Leí una vez a un psicólogo norteamericano que hablaba de la sospecha. Se despierta una sospecha en el niño porque papá se va muy pronto y vuelve muy tarde y no sé qué ha hecho en el resto del día. Por más que me traten de explicarlo, no lo entiendo, y aunque lo entienda cognitivamente algún día, no he estado con él apretando las tuercas. Entonces, la era industrial lo que hace es que al final todo se mecanice y los niños se pierdan todo lo que es el proceso. Y no conocen a su padre. Y encima, por exceso, pasan solo tiempo con las mujeres de su casa. La madre, las hermanas, las tías o lo que sea, ¿no? En una época en la que también se quedaban más en casa. Entonces, al final, somos herederos de niños educados por madres y no por padres. De manera que andamos cojo. No es que un niño esté educado por la madre sea malo. Vamos, ni mucho menos. Es lo mejor que le puede ocurrir a un chaval es que su madre lo eduque y lo eduque bien. Pero además, que su padre lo eduque y lo eduque bien. Eso es lo mejor que le puede ocurrir a un niño y a una niña. Tener referentes saludables y equilibrados de un hombre y una mujer. Porque así aprende que estos dos sexos que habitan el mundo en nuestra especie deben existir, son buenos, son auténticos, son magníficos, y eso solo lo puede aprender si tiene referentes de ambos sexos que sean buenos, equilibrados, sanos, magníficos, verdaderos, auténticos. Entonces, como nos ha faltado el referente masculino, ya hemos crecido en un desequilibrio absoluto. Y como además ha faltado en la familia el referente masculino o el referente femenino y cada vez va faltando más, pues cada vez el desequilibrio es mayor, la tensión es mayor y por tanto hombres están más confusos y mujeres están más confusas. Y alguno me dirá, no, porque en esta actualidad ahora mismo es el hombre el que está expuesto a la confusión y a no saber qué es lo que tiene que hacer y a negarse a sí mismo y negar su naturaleza porque la ideología le obliga, etc. Sin embargo, la mujer está empoderada y demás. La mujer no está empoderada, la mujer está con un lavado de cerebro importante donde está tratando de ser algo que a lo mejor no es, porque habrá mujeres que sí que lo serán y habrá mujeres que no lo serán. Pero si tú eres una cosa diferente a lo que la ideología hegemónica te está tratando de enchufar ahora mismo por todos lados, pues entonces vas a vivir en eterno desequilibrio por tratar de ser una clase de mujer que a lo mejor tú no eres. Igual que los hombres han vivido y viven y vivirán, porque esto va a llevar tiempo, tratando de ser una clase de hombre que a lo mejor no es. Que hay otros que sí. Hay otros que encajan con este perfil que se nos vende ahora, igual que mujeres.
Pero es que hay otros hombres y mujeres que no encajan para nada con este perfil. Y una vez más, la solución no está en hacer de menos a un perfil y hacer de más a otro, sino que hay que reconocer. Si una mujer realmente lo puede todo y lo puede hacer todo, ¿qué problema hay en que escoja un tipo de vida y no otra? Si un hombre realmente puede hacerlo todo y tiene esa libertad, porque es capaz, ¿qué problema hay en escoger un tipo de vida y no otro? Contra lo que se está atentando con toda esta ideología y todos los hechos históricos que nos están llevando a este punto, no nos están llevando a un punto en el que se denoste lo masculino. Eso es una consecuencia. Realmente esta batalla es contra la verdad y la libertad. Si respetásemos la verdad y buscásemos la verdad allá donde fuésemos, y la verdad fuese lo más importante para todos nosotros, en lugar de las opiniones, las ideologías y todo lo que nace por el miedo de supervivencia que tenemos, de que tenemos que defender lo que creemos, porque al fin y al cabo es como nos hemos dibujado el mundo, y si no se tambalea nuestra identidad y todo nuestro sistema de creencias, tío, que se te tambalee, no pasa nada. Eso no es un problema, joder. El problema es que tú quieras imponer toda tu mierda por miedo en lugar de buscar la verdad y el amor. Porque contra lo que se está atentando en esta vida es contra la verdad, el amor y la libertad. Y si uno realmente es capaz, y se nos vende que uno debería ser capaz, lo que realmente hay que defender es que uno debería ser libre. Y para ser libre hay que tener una responsabilidad muy grande de querer expandir tu mente y entender a los demás, querer a los demás, valorar las diferencias de los demás y valorar a los demás por sus diferencias, no a pesar de sus diferencias, no, incluso por sus diferencias, porque cuanto más seas capaz de ampliar tu corazón y tu capacidad de amar, más libre eres de tomar decisiones. Tienes más elecciones, tienes más información, eres más listo, eres más inteligente. Estás más preparado para habitar el mundo y para acoger a todas las personas por diferente que sean. Por diferente que sean. Eres capaz de acogerlas en tu corazón, estás preparado para amarlas y por tanto eres libre. Mientras tú sucumbas a tus miedos y a tu visión del mundo y cómo tú la tienes configurada, mientras tú sucumbas ante eso, no vas a ser libre. Mientras tú quieras defender eso a toda costa en lugar de buscar la verdad, no vas a ser libre. Vas a estar amparado, pero vas a estar amparado un tiempo. Movimientos de derechos civiles y todo esto ha habido toda la vida. Entonces, ha habido épocas en las que a X persona le iba mal, pero luego ha habido épocas en las que X persona le iba bien. Porque eso va cambiando, es ideológico, es decir, ¿sabes? Entonces, no importa, o sea, lo que tienes que defender no es tu ideología, lo que tienes que defender es la verdad. Porque la verdad sí que es perenne, ¿sabes? Es permanente, es lo que es. Punto. Me da igual lo que tú opines, me da igual lo que tú creas, me da igual cómo te sientas. Entiéndeme, no es que me da igual. Lo que quiero decir es que eso no está por encima de la verdad. La verdad es lo principal. Si eso lo tenemos claro, entonces seremos hombres libres y mujeres libres porque trataremos de buscar la verdad, vivir la verdad. Y por tanto, eso entenderemos que solamente se puede conseguir ampliando el corazón. Si nosotros defendemos la verdad y el amor, somos libres. Mientras sucumbamos al contrario del amor, que es el miedo, y defendamos ideologías que nos hacen sentir arropaditos en una cueva bien protegiditos, pues entonces seremos esclavos de nuestra propia cueva. Nos sentiremos súper seguros, pero seremos unos necios. Y eso es lo que no puede ocurrir. Realmente, el punto en el que estamos ahora, en la actualidad, es un atentado contra la libertad, el amor y la verdad. No hay más historia. Que la masculinidad esté viéndose afectada o viéndose denostada o atacada es una consecuencia de atentar contra esas cosas. Si atentásemos contra esas cosas directamente, daríamos tanto el cante que la gente se rebotaría. Entonces, lo que vamos a hacer siempre es atacar a una de las dos fuerzas que existen para que las cosas se mantengan en consistencia, porque aquí lo importante es que las cosas se mantengan rotas y divididas. Porque así pierden la fuerza. Igual que la unión hace la fuerza, divide y vencerás. ¿Ok? Entonces, cuanto más rotas y más descompuestas estén las personas, más fáciles son de dominar y más fácil es todo. Más fácil es todo sobre el control, sí. Entonces, se atacó a lo femenino, pues ahora se ataca a lo masculino. Luego se volverá a atacar a lo femenino, porque encima somos tan tontos que somos reactivos, ¿sabes? Y atacamos a lo femenino. El otro día hablé con un chaval por Instagram que decía que es que ya aquí en España no quedaban mujeres de alto valor, con principios, que fuesen atractivas, que fuesen sexys, pero que además fuesen mujeres con propósito, que quieren una vida significativa, que no quedaban. Están hablando de gente del este, como de Europa del Este y tal, que ahí sí que hay mujeres que todavía conservan principios y tal igual.
Y bueno, está claro que es una cuestión de las gafas con las que miras la realidad, porque tú y yo conocemos a mujeres que son extraordinarias y son aquí de España de toda la vida de Dios, vamos. Lo que pasa es que también conocemos a auténticas morralla. Entonces, claro, que no te estoy diciendo que no exista la morralla, pero ¿dónde la buscas, tío? O sea, ¿dónde estás queriendo buscar las otras mujeres? Bueno, pues nada, pues vete a Polonia y suerte, ¿sabes? Suerte. Entonces, son movimientos reactivos. Pues eso, se vio afectado lo femenino, pues ahora vamos a por lo masculino. Luego iremos a por lo femenino, pero no es una cuestión de masculino y femenino. Eso no tiene nada de malo y no se le va a atacar. Solo se ataca eso para distraernos de lo importante, que es mentir, ¿vale? Para destrozar la verdad, insuflar un miedo bestial en el corazón de los hombres y las mujeres para atentar contra el amor y, por supuesto, hacernos sentir muy seguros con todo ese entramado de mentiras y miedos para entonces atentar contra la libertad. No es un tema de hombres y mujeres. Porque nosotros conocemos hombres y mujeres, bueno, los hombres de The King is Back, sin ir más lejos, son hombres que están trabajando muy duro por buscar la verdad, por abrazar lo femenino en su interior y en el mundo, en la naturaleza, en las mujeres, en todos lados, y devolver el equilibrio a la humanidad. Y sé que hay muchos movimientos de mujeres que están trabajando muy duramente por lo mismo, porque han entendido que no es una cuestión de hombres y mujeres, ni tan siquiera de masculino y femenino. Esa es la herramienta de la que nos valemos. Es una cuestión de buscar la verdad, el amor y la libertad. Max, no puedes decir tantas cosas tan potentes. No, claro que puedes, es broma, pero que esto tiene mucho valor. Esto es todo lo que tengo que decir de la guerra. No, te queda mucho y yo lo sé. Y te voy a exprimir. Entonces, ¿cómo se puede superar ese miedo? Que quizás no es radical, porque el miedo es algo intrínsecamente humano, ¿no? Pero vivir con ello y estar por encima de ese miedo para tal de abrir el corazón a todo tipo de gente, de personas, de ideas, y por lo tanto poder vivir en libertad y amor. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dirección darías? En Delfos existía un oráculo. ¿Has estado en Delfos? No he tenido la suerte. Yo he estado en Delfos, mola mucho, tienes que ir. Entonces, en el dintel del oráculo de Delfos hay muchos historiadores que hablan de una inscripción muy bestia que había, que decía: conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. La leche. O sea, esto para mí es... Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que la única manera de actuar a pesar del miedo y de abrir la puerta a la posibilidad de que ese miedo poco a poco se vaya diluyendo porque maduramos y las cosas que antes nos daban miedo dejan de darnos miedo, descubrimos todo nuestro potencial y las cosas que nos parecían grandes ahora nos parecen pequeñas, la única manera creo que es a través del autoconocimiento. Entonces, lo que yo animo a todos los hombres, especialmente a la comunidad de Nacido para Ser Rey que nos estáis escuchando y yo lo sé, es al autoconocimiento. Si tú te conoces a ti mismo, entonces vas a conocer el universo, es decir, absolutamente todo, porque somos un reflejo de todo. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Es decir, el universo está contenido en ti. En cada uno de nosotros está contenido el universo, y si tú te conoces a ti mismo vas a ir conociendo todo. Cómo funcionan lo sistémico, las relaciones, las piedras, el río, la naturaleza, las mujeres, los hombres, las sociedades. Todo es un reflejo de todo. Entonces, conociéndote a ti mismo, accedes al universo. Porque lo que hay en ti, tú contienes un universo. Entonces, una vez visto un universo, los has visto todos. Ahora hablaremos de cuán abarcable es el autoconocimiento, que es absolutamente inabarcable, pero es un objetivo loable. O sea, aún así hay que perseguirlo, ¿no? Tú nunca vas a terminar de conocerte a ti mismo, pero hay que perseguirlo. Porque el autoconocimiento es... La gente se complica mucho y da mucho miedo, yo lo reconozco. Pero poco a poco, de manera paulatina, hay que trascender el miedo a conocerse a uno mismo y a sacar la mierda, porque lo creas o no, es el camino más fácil. Si tú quieres irte a explorar el universo, enhorabuena. Si tú quieres irte a explorar a los dioses, a lo divino, a Dios, pues nada, suerte. Pero todo eso lo puedes conocer. O sea, el todo de la todidad lo puedes conocer si te conoces a ti mismo. Y tú eres lo que estás más cerca de ti. Es decir, eres la fuente más fácil y fiable a la que puedes acceder. Por eso el autoconocimiento es la clave y es la vía. De hecho, te diría que es la única vía, porque todo lo demás siempre serán conjeturas o gotitas en un océano, ¿no? Pues ya hemos mandado una nave, yo que sé, a Marte. Bueno, vale, pero es que es una gotita en un océano. O sea, el universo es tan inmenso. Sin embargo, el universo que compete al ser humano es un universo al que se puede acceder a través del autoconocimiento. Si tú buscas conocerte a ti mismo, cómo respondes ante la realidad, cuál es la mirada que has ido desarrollando a través de toda tu vida,
cómo procesas la información, cómo tomas las decisiones, cuáles son tus valores, qué es lo más importante para ti, cuál es tu sistema de creencias, qué crees tú acerca del mundo, cuál es tu prisma, qué crees tú acerca del amor, de las mujeres, de la libertad, de los amigos, de la amistad. Si tú vas explorando esto, no solamente lo vas a conocer, que eso ya te da un poder inmenso, porque para empezar te da tranquilidad. De repente empiezas a encontrar explicación a muchas cosas que antes no la tenían. Entonces no solamente ganas en tranquilidad, y la tranquilidad es la base maravillosa para que tú puedas volver a dar otro salto fuera de la zona de confort, ¿no? Va expandiendo tu zona de confort y va expandiendo tus límites. Entonces no solamente accedes a la tranquilidad a través del autoconocimiento, sino que es que además, como ya lo conoces, es mucho más fácil cambiarlo. Porque tú no puedes cambiar lo que no conoces. ¿Me explico? Tú no puedes arreglar un hueso si no sabes cómo es el funcionamiento de un hueso. Entonces, para llegar a la idea de que entablillando y escayolando se puede soldar un hueso, primero hay que entender cómo funcionan los huesos. Tú no puedes curar nada en el organismo, de hecho, si no sabes muy bien cómo funcionan. Tú no puedes nutrirte bien si no sabes cómo funciona todo el sistema digestivo. Bueno, y ahora ya incluiríamos el neuronal, porque a día de hoy se sabe que van absolutamente relacionados. Claro, tú no puedes reducir tu estrés y mejorar tu estabilidad en los momentos de incertidumbre si no sabes cómo funciona a nivel neuronal y hormonal y de neurotransmisores el estrés, el miedo. No puedes. No puedes. Y alguno me dirá, sí, porque yo tenía ansiedad, hice un curso de meditación y ya se me ha quitado y no necesito saber más. Ya. Pero tienes que saber bien de meditación. ¿Sabes? Es decir, tienes que aprenderlo. Y además, aunque solamente aprendieses una técnica de meditación y con eso te sirviera, ya has aprendido una cosa que antes no sabías. Entonces, hay que saber cómo funcionan las cosas. Pues tú no puedes saber cómo funcionas tú mismo y cómo tomas las decisiones y cómo aprovechas las oportunidades que pasan por delante. No puedes cambiar tu vida, no puedes dar pasos hacia adelante si no te conoces bien a ti mismo. Cuanto más ahondas y profundizas en tu autoconocimiento, en el conocimiento de quién eres, no solamente encuentras los tesoros escondidos que ya hay en ti, sino que encima puedes aprovecharlos, invertirlos para generar más. Una vez más, el autoconocimiento es la respuesta. Cómo uno se expande, cómo uno crece, cómo uno supera los miedos o cómo uno actúa virtuosamente y busca la verdad, el amor y la libertad a pesar del miedo. A través del autoconocimiento. Porque ahí es donde vas a encontrar todos los recursos que te permiten hacerlo y además vas a poder manipular y cambiar todo lo que hay dentro. ¿Qué aporta el autoconocimiento a una pareja, al funcionamiento sano de una pareja? ¿Y en qué se manifiesta? Pues mira, empezando por el final, ¿en qué se manifiesta? Porque quizás es lo más evidente, ¿no? Y es lo más... Sí, es de hecho lo que buscamos. Lo que buscamos al fin y al cabo es la manifestación en la relación de pareja del trabajo en el autoconocimiento. Yo, basándome en mi experiencia, en las experiencias que he leído de otros y en los hombres de The King is Back y de Nacido para ser rey, lo que te puedo decir es que en lo que se manifiesta es en una mayor comunicación entre las dos personas, en una mayor compasión y comprensión del punto en el que está cada uno, en un mayor respeto de los ritmos y de los tiempos de cada uno, y en una reducción enorme de los ataques de unos a otros. Porque cuando tú te conoces a ti mismo, no solamente conoces a la otra persona a través de ti, ¿sabes? No necesitas estar hablando, preguntando, indagando, exigiendo, sino que empiezas por comprenderte a ti mismo y de repente ves el reflejo y dices, pues entonces entiendo por qué ella hace esto. O ahora entiendo por qué él hace no sé qué. Pero además, conociéndote a ti mismo, puedes desarrollar la compasión hacia ti mismo. Y si tú desarrollas compasión hacia ti mismo, puedes ser compasivo con la otra persona. Entonces ya respetas los ritmos, respetas los tiempos. Y es una manera maravillosa de conocer las partes de la otra persona que la otra persona todavía no se atreve a enseñar. Como tú las tienes dentro, tú las puedes descubrir y ya está. No necesitas a lo mejor que la otra persona te las enseñe. Pero la magia viene aquí. Cuando tú eres capaz de descubrírtelo en ti mismo y de aceptarlo sin juzgarlo en ti mismo, te conviertes en una persona que no juzga esos aspectos. Y por tanto la otra persona decide enseñarte los suyos porque ha visto que eres una persona
quien no la va a juzgar. Por tanto, aumenta tu conexión con esa otra persona una barbaridad. La conexión es bestial. De repente estáis más unidos. Donde antes el problema yo lo situaba en ti y tú lo situabas en mí, de repente tú y yo nos comprendemos y por tanto nos hemos convertido en aliados frente al problema. Y ahí es donde más se manifiesta. El autoconocimiento hace que tú descubras en ti a la otra persona. ¿Sabes en el yin-yang? Este símbolo arquetípicamente es perfecto. Porque dentro del yin hay un puntito de yang y dentro del yang hay un puntito de yin. Entonces, cuando tú exploras la parte que te toca, descubres que dentro de ti hay un poquito de la otra persona. Y la otra persona, dentro de esa otra persona, hay un poquito de ti. Entonces, cuando tú miras hacia adentro, descubres en ti lo que hay en la otra persona, lo que genera la conexión con la otra persona. Por eso, en una pareja, si ambos trabajan paralelamente, cada uno en su propio desarrollo personal, hace que la relación de pareja crezca. Porque los elementos que la componen crecen. Y si los elementos que componen algo crecen, hacen que lo demás crezca. Es así. Sí, si tus pulmones, tus huesos, tu sistema nervioso crece, entonces tú creces. Claro, una malformación sería que crezca solamente una parte y otra no. Y hay un desequilibrio. Max, ¿qué es The King is Back? The King is Back es una metodología en la que llevo ya trabajando pues desde el 2020, que fundamos el club de King is Back, de hecho un poquito antes, desde el 2019. Está diseñada para ayudar a los hombres a reencontrarse con su masculinidad, abrazar su masculinidad y, por supuesto, también conocer la feminidad o el principio femenino y reequilibrar estos dos polos, de manera que puedan encarnar toda la fuerza y la maravilla que hay dentro del principio masculino. Entonces, cuando vienen los hombres a trabajar conmigo, generalmente trabajo con hombres que es verdad que cumplen un perfil de altas aspiraciones, quieren algo más de la vida. No son conformistas. También es verdad que hay otro perfil de hombre que es el que la relación, o sea, hay algún tipo de conflicto con la relación de pareja, con la que no tiene y quiere tener, o con la que ya tiene y puede que se esté yendo al traste. Para que eso no ocurra, de repente hay un momento en el que se dan el golpe en la mesa y dicen tengo que hacer algo y vienen a The King is Back. Y en The King is Back lo que hacemos es que ese rey arquetípico que está faltando en su vida y en su relación de pareja regrese. Por eso el método se llamó The King is Back, porque todo está diseñado para encarnar el arquetipo del rey, que es el primer arquetipo del principio masculino, y traerlo de vuelta tanto a la vida de uno, con un propósito, como a la relación de pareja, con un reino en común. Toda esta metodología está ordenada y jerarquizada de una manera que sea fácil y accesible a través de un programa que tiene el mismo nombre, The King is Back. Entonces, cuando la gente accede al programa, lo que ve es, primero, la metodología en unos contenidos, luego trabajan conmigo o con uno de los mentores especializados de The King is Back, a los que yo mismo he entrenado, y además, por otro lado, accede a la comunidad de hombres dentro de The King is Back, que es una comunidad diferente a Nacido para ser rey. Es un paso más bestia. Entonces es como el club de KIB, ¿no? The King is Back. El club de KIB es la comunidad de los que han hecho, los que han pasado por ese rito de paso, ese programa, esa metodología que es The King is Back, ¿no? Entonces acceden a unos mayores conocimientos prácticos aplicados que implementan en su vida y en su relación de pareja y se crean unos hermanamientos y unos vínculos pues muy bonitos, la verdad. Entonces puedes acceder tanto al contenido, a lo que es la metodología, como al trabajo conmigo o con uno de los mentores especializados y por supuesto también a lo que es la comunidad, que para mí es de los mayores valores que tiene The King is Back, la tribu. Sin lugar a dudas. Hechas unos amigos de una calidad extraordinaria que además te pueden durar toda la vida. ¿Qué cambio nota en su interior un hombre después de haber pasado por el programa The King is Back? Pues mira, tenemos cada vez más y más testimonios de gente, cada uno va contando los suyos, ¿no? Sí que hay algunos puntos en común, pero es verdad que una de las características principales de King is Back es que ahonda y por tanto respeta en las particularidades de cada uno. Entonces, claro, cada uno crece en un sentido, pero todos crecen como hombres. En lo que coinciden todos es que son mejores hombres para el mundo. Para sus parejas, para sus amigos, para su familia, para sí mismos, en su profesión, en el valor que aportan al mundo, etc. Todos coinciden en eso.
Y en el mundo de la relación de pareja, que es uno de los más importantes, en mi opinión, en la existencia, pues todos coinciden en que se atreven a dar pasos adelante que nunca habían dado. Ahí ya lo que quieras contar tú, pues lo cuentas tú, como miembro del club de Kingsback. Se atreven a dar pasos que no habían dado antes, se atreven a comunicarse de una manera que no se habían comunicado antes y evidentemente alcanzan una felicidad y una calidad en la relación de pareja, en la pasión, en la complicidad, en la conexión, en la diversión con su mujer, que, que antes les era, pues no sé, que a lo mejor la saborearon incluso, con suerte, en los primeros días de la relación. Que todo el mundo quiere que su relación vuelva a ser como en los primeros días. Es un imposible, es una quimera, no se puede. Es una utopía, no hay manera. Solo se puede ir a peor o a mejor. Entonces todos coinciden en que van a mejor. Que superan la felicidad y lo que sentían en los primeros días de la relación. Y eso es una pasada. Pero es una pasada porque la gente que nos está escuchando ahora mismo puede percibir el contraste de lo que yo estoy hablando a lo que a lo mejor tiene en su vida y puede parecer una pasada. Pero no es ninguna pasada, realmente es lo natural, es lo lógico. Si Dios quiere, en 3-4 generaciones ya no hará falta The King is Back. Al menos no con una misión reparadora, sino con una misión de mantener lo bueno. Pero no hará falta esta misión reparadora porque nosotros somos la consecuencia de muchas cosas muy mal hechas en el pasado. Pero nos toca a nosotros dar el golpe en la mesa y empezar a cambiar las cosas. Entonces, The King is Back es ese golpe en la mesa para todos los hombres que entran y con los que trabajo, de empezar a cambiar la vida y de que los herederos, ya sea a través de hijos o a través de alumnos, clientes, lo que sea, ¿no? Que todas las futuras generaciones pues puedan gozar de esto sin tener que atravesar el desierto que estamos atravesando nosotros. Tendrán que atravesar sus desiertos porque eso es ineludible. Todo el mundo atraviesa desiertos. Pero serán otros, no estos. Estos ya los habremos atravesado nosotros por ellos. Es muy bonito, Max, cómo te expresas usando muchas metáforas, como el desierto, el rey. Entonces yo quería preguntarte por la función de estos arquetipos, estas metáforas, y ¿qué le aportan a un hombre conocer o entender que él es un rey? ¿Qué significa, para empezar, ser un rey y tener un reino? ¿Y cómo trabajas tú? ¿Cuál es la metodología detrás de usar tantas imágenes? Muy buena pregunta. La especificidad, la concreción, los detalles, el indagar de esta manera es muy útil para muchas cosas y es inútil para muchas otras. Entonces no podemos renunciar a esa habilidad de diseccionar y de ir a los detalles y de analizar y separar las cosas, que es del principio masculino. No podemos renunciar a eso, pero tampoco podemos renunciar a la parte unitiva, simbólica, que es capaz de unir puntos que no tienen nada que ver los unos con los otros, o que sí. Lo que pasa es que antes no lo veíamos y ahora sí. Entonces, para que un aprendizaje se desarrolle de manera grande y de manera expansiva, es muy importante que conozcamos los elementos en concreto, pero también la relación que hay entre ellos, los parecidos, y que sepamos capaces de vincular unas cosas con otras. Eso lo hace la simbología. Entonces, nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, que quizás es una parte muy grande, es enorme de hecho, de nuestro funcionamiento psicológico, aprende a través de símbolos, de cuentos, de metáforas. Por eso, en todas las tradiciones, siempre ha existido el cuentacuentos, el narrador, el que te cuenta historias. ¿Por qué? Porque hay aprendizajes evidentes que se pueden sacar de la historia, como una moraleja, pero también hay aprendizajes subconscientes que se van sacando según te va tocando vivir, porque entonces las asemejas con aquellas historias que te contaban de pequeño. Y esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces, ¿cómo hacen crecer a un hombre estas metáforas? Pues de la manera en la que la parte concreta, analítica y realista no puede. Ya está, es tan sencillo como eso. Pero tampoco se puede vivir solo de metáforas, de cuentos y de simbologías. No se puede, ¿no? Hay el padre de lo que es la hipnosis clínica, la hipnosis moderna en la hipnoterapia, y en la psicología y en la psiquiatría, es Milton Erickson. Este señor, llegabas a la consulta, muchas veces ocurría esto, ¿no? Llegabas a la consulta, pues hablabas de un problema que tenías, un conflicto interno, lo que sea, y él te contaba un cuento mientras tú te relajabas. Y el cuento, pues a veces tenía un vínculo como evidente, pero la inmensa mayoría de las veces no lo tenía.
Aparentemente. Entonces el paciente, el cliente se iba de la sala diciendo, pues muy bien, yo he llegado aquí, he contado mi cuento, he contado mi historia y a mí me han contado otra historia que no sé qué tendrá que ver, ¿no? Pero a lo largo de la siguiente semana se resolvía el problema. Inexplicablemente. Este es el poder de la simbología. Hay cosas que tú no puedes entender o tú no puedes aprender. Hay cosas que estás tan obcecado y estás tan cegado que no vas a poder acceder a ellas de una manera evidente. Pero a través de la simbología se abren puertas que a veces tú, porque tienes miedo, porque te sientes inseguro, porque estás obsesionado con algo, porque estás atado a unos ideales, por lo que sea, no puedes acceder. Hay muchas razones por las que nosotros de manera consciente no podemos acceder a conocimientos. Cognitivamente sí, podemos entenderlos, leer un libro y entenderlo. Pero que eso haga simiente en nuestro interior, ¿sabes? Que eche raíces y que cale y que nos transforme, eso de manera consciente no siempre se puede hacer. Hace falta mucha repetición y mucha intensidad para que algo entre así, ¿no? Pero inconscientemente, el inconsciente se traga muchas cosas. Entonces, para que tú vivas una transformación real a nivel consciente y a nivel inconsciente, es decir, una vez más, el principio yang masculino y el principio yin femenino, para que el aprendizaje y la transformación sea total, necesitas la simbología, los arquetipos, los símbolos, figuras que representan algo y que tú puedes entender. Si yo te hablo de lo importante en la vida y lo sagrado en la vida, lo que realmente merece la pena en la vida, entran muchas cosas ahí. Entonces son palabras muy grandes. Sin embargo, si te hablo una historia de unos caballeros que van en busca del Santo Grial, a través de esa historia, lo que sí que puedes estar entendiendo es que solo eres un guerrero y un defensor de lo importante si vas en busca de lo importante. Si vas en busca de la verdad. Si vas en busca de lo femenino, ¿no? Si te hablo de un hombre que mata a un dragón o un hombre que se interna en un bosque encantado, podríamos estar hablando de, o sea, algo que a ti a lo mejor te da miedo, que es ir a terapia, por ejemplo, y que te vendría fenomenal, pues a lo mejor ahí hay mucha resistencia, pero a través de esta historia y de esta aventura tú puedes entender que ahora te toca a ti internarte en ese bosque encantado, que da mucho miedo, pero que está lleno de auténticas maravillas a las que se puede acceder. ¿Me explico? Y ese cambio de chip, un hombre temeroso lo puede llevar a cabo si se cuenta una metáfora. Por eso yo hablo mucho con simbologías, con metáforas, porque creo que sirven para ilustrar muy bien algo que quizá necesitaría muchas palabras para explicar y aún así puede que no se me entendiera. Sin embargo, con metáforas, con cuentos, con historias, con símiles, con comparaciones, creo que la gente lo capta. Y entonces el mensaje llega y yo cumplo con mi misión. Por eso es crucial para alguien que transmite un mensaje conocer muy bien cómo utilizar estas herramientas lingüísticas. Es fundamental. La metáfora es la clave. Tú sabes que yo estudié hipnoterapia y he hecho hipnosis, cosas muy elementales como dejar de fumar, que son muy elementales quizá para mí, pero para la gente que está fumando es como... Dios mío, no creo que pueda dejar de fumar y no, se deja fumar. Pero hay muchas otras aplicaciones que puede tener la hipnoterapia, ¿no? Y que son maravillosas. En todas ellas, lo que se hace es que en un estado de concentración absoluto, no estás dormido ni tonterías de esas, no, ya lo sabes, pero en un estado de concentración absoluto, lo que logras es que ese inconsciente empieza a entender cosas que antes no estaba entendiendo, que aprenda cosas que tenía que aprender y que desaprenda cosas que se había creído, que en algún momento, yo qué sé, de la infancia o cuando fuese, se creyó. Porque es cuando realmente hacemos como esos aprendizajes, vamos a llamarlos aprendizajes, pero muchas cosas son para matarse, vamos, no has aprendido porque no es nada útil para la vida. Entonces, un hombre puede acceder a una vida mucho mejor si se interna en esos bosques, si cruza esos desiertos, si encarna a ese rey, si defiende lo importante como un guerrero, si transmite su valía y su conocimiento como un mago y si está dispuesto a aventurarse a lo desconocido como un buen amante. Por eso son tan importantes los arquetipos. ¿Cuáles son los arquetipos que tú crees que son fundamentales, en el sentido que son el fundamento de la masculinidad?
Y quizá el que más o el que más trabajes tú. Hay muchos arquetipos que fundamentan el arquetipo de la masculinidad, porque la masculinidad en sí es arquetípica también. Quizá los fundamentales y más conocidos y que más se repiten en todas las concepciones de masculinidad que existen a lo largo del mundo sean el rey, el guerrero, el mago y el amante. Pero existen muchos más arquetipos, ¿no? Los dioses masculinos, por ejemplo, suelen representar arquetipos masculinos, ¿no? Hay arquetipos masculinos en personajes también. En películas hay muchos arquetipos masculinos. Que este es otro tema que también da para largo y tendido, ¿no? Pero Mufasa, Simba representan arquetipos masculinos en El Rey León, por ejemplo. Donde aparece de nuevo el arquetipo del rey. ¿Y por qué aparece el arquetipo del rey? Te estarás preguntando, amigo Xavi. El arquetipo del rey aparece porque es el principal. Es decir, el rey es el arquetipo, por excelencia, es el arquetipo central de la masculinidad al que todos los demás obedecen y sirven. Porque el rey es el primero en servir y en entregar. Pero se necesita valerse del resto de los arquetipos para poder cumplir su misión. Ya que esto es uno de los valores fundamentales del arquetipo del rey. La misión, el propósito, el orden, la visión, el reino. Construir un reino. Protegerlo es función del arquetipo del guerrero. Pero construirlo, sostener esa visión, esa creatividad, esa autoconfianza y esa confianza en el propio reino, esa adaptación resolutiva, el poder resolutivo, viene del arquetipo del rey, dentro del principio masculino. Todo eso pertenece al principio masculino. El rey es sabio, es justo, es dador, ofrece una vida abundante. Si el rey hace las cosas bien, el reino es abundante. Cuando el rey hace las cosas mal, el reino se viene abajo. Cuando el rey no está presente, pues el reino perece. Algo que, por cierto, también se ve en El Rey León cuando Simba está ausente de su reino y el reino empieza a caer en picado porque está herido. Tiene una cicatriz, ¿no? Scar, representada por el tío. Muy importante. Entonces, si el rey no está presente, el reino perece. De hecho, en las parejas, ese reino en común se ve perecer cuando el hombre está ausente. Cuando el principio masculino no está presente en la relación de pareja. Si no está presente, el reino se viene abajo. Y la relación de pareja se viene abajo. ¿Qué pasa? Que como no se nos ha educado para tener una auténtica masculinidad y un verdadero equilibrio entre los principios masculino y femenino, no somos el hombre superior. Y sin ser el hombre superior no podemos acceder a los recursos que nos permite solucionar las cosas, capear el temporal y estar con nuestra pareja unidos. Entonces, cuando vienen las cosas difíciles, lo que hacemos es que nos vamos al bar, nos vamos de casa, nos vamos, huimos. Eso no lo hace un hombre superior. Huimos. Entonces, ¿qué pasa? Que la relación se resiente. ¿Por qué? Porque lo que menos necesito en esta relación es que tú te vayas cuando hay problemas. Y tenemos un mundo en el que la masculinidad brilla por su ausencia y tenemos relaciones de parejas donde el principio masculino brilla por su ausencia. Encima, si no está el hombre para encarnar ese principio masculino, si no está presente, a esa pobre mujer, ya te hablo de estas parejas típicas donde el hombre es el principio masculino y la mujer el principio femenino, es a la pobre mujer a la que le toca encarnar el principio masculino. Luego ya no puede brillar en su esencia femenina. Y eso genera más resistencia y más conflicto. Es muy importante. Los hombres somos claves en esta solución. Por eso casi todas las parejas con las que yo trabajo se arreglan cuando el hombre crece. Porque lo único que suele necesitar la relación de pareja es presencia masculina para poder guardar el equilibrio y ser consistente. Entonces, The King is Back, toda la metodología se llama así porque lo que hacemos es que ese arquetipo de rey regrese a la vida de ese hombre y regrese a la relación de ese hombre. Si el rey no aparece, el reino perece. Este arquetipo, cuando no se integra bien, pues puede acabar derivando en comportamientos de tiranía absoluta, donde vemos a hombres que incurren mucho en la tiranía, o el opuesto, que es la debilidad absoluta, donde vemos hombres pusilánimes. Entonces podemos encontrar hombres destructivos, muy críticos consigo mismos, muy críticos con los demás, muy críticos con sus mujeres, muy inseguros, que tratan de dominar, son muy dominantes, porque nace todo de una inseguridad y cuanto más control tengo, pues mejor puedo hacer, ¿no? Entonces, muchas veces degradan a los demás, degradan a su mujer, degradan a los niños, degradan a todo aquel que de repente perciben como una amenaza. También son muy sensibles a las críticas,
Ujú. Y además podemos ver las dos sensibilidades, o que se rebotan y son reactivos ante las críticas, o que se vienen abajo y se empequeñecen ante las críticas. Y precisamente en esa polarización a la debilidad y al blandito, a lo pusilánime, pues terminamos encontrando que se siente mucho miedo, que no se responsabilizan de lo que hay que responsabilizarse, que no están presentes, que huyen, que se sienten constantemente indefensos, que todo les abruma, que se ven superados por todo tipo de situaciones, ya sean grandes o pequeñas, y además constantemente hay un miedo a ser traicionado, ya sea por tu mujer, por tus amigos. Cuando no se vive el rey con virtuosismo, si tú no estás honrando el arquetipo del rey en su plenitud, pues lo vas a tener en su sombra, y en su sombra pues eso, vas a estar entre tiranizando a unos y acobardándote frente a otros. Ese es el drama. Por eso hay que explorar el arquetipo del rey en su plenitud, abrazarlo y encarnarlo. En The King is Back hacemos ejercicios para encarnar al rey. Y automáticamente son anclajes que nos llevan a la posición del rey. Y con la posición del rey somos más felices, tomamos mejores decisiones, nuestro reino vive en abundancia, estamos presentes para nuestra mujer, sabemos exactamente qué necesita, estamos ahí para proveer de ello, etc. Y para proveernos a nosotros mismos estamos en propósito alineados, con ganas de más en esta vida, cuando encarnamos el arquetipo del rey. ¿Cómo hacéis en The King is Back? ¿Cómo haces tú en tu trabajo con los hombres para llevar esta figura del cualquier arquetipo, pongamos el caso del rey, a su vida personal? Es decir, está el entender el arquetipo, que el arquetipo me ayuda a mi inconsciente a entenderlo, pero cuando yo quiero trabajar esas actitudes de forma activa y consciente, ¿qué hago? Bueno, hay un cerro de ejercicios que se pueden hacer, lo que pasa es que aquí podríamos tirarnos... Vale. Bueno, podríamos hacer la formación directamente, que eso nos tiraríamos un montón de tiempo. Hay ejercicios para hacerlo, pero sobre todo es en las conversaciones sobre el día a día. Si ha pasado algo en el trabajo, si ha pasado algo con tu mujer, si ha pasado algo con los niños, y tú trabajas conmigo, con uno de los mentores, o lo comentas en los círculos de fuego que tenemos, que son las reuniones del Club TKIB, ahí es donde uno, según lo va contando, ya se empieza a dar cuenta de muchas cosas, pero luego la visión de los otros compañeros le aporta mucho valor y le ayuda a decir, ¡guau! Claro, si hubiese hecho esto de esta otra manera, hubiera estado encarnando el rey. Esto es lo que habría hecho el rey. Entonces aprendes y ya no te sigue sucediendo de la misma manera. Ya todo empieza a cambiar. Entonces, aparte de ejercicios que existen, es muy importante vivirlo en el día a día, porque así es como se integra en el día a día. Si tú vienes a la tribu y lo compartes y los demás te devuelven una visión, un feedback, esa parte que tú a lo mejor no puedes ver, entonces tú vuelves a casa, es tu viaje del héroe, tú regresas a casa con un elixir que hace que tu vida mejore. Entonces, realmente la única manera de integrarlo es a través de vivir tu viaje, es decir, llévate lo que hasta donde hayas entendido y lo que hayas aprendido, llévatelo a casa, ponlo en práctica en tu familia, en tu trabajo, en tu pareja, con los niños, con los amigos. Regresa a la tribu, recibe el feedback, cuéntanoslo, recibe el feedback y regresa a casa con la nueva información. Y con lo nuevo, con el feedback que se te dé en la realidad, te vienes a la tribu y lo vas haciendo crecer. Al final es un ciclo, lo que honra la energía femenina, pero en espiral hacia arriba, lo que honra la linealidad de la energía masculina. Así se crece. Por eso es tan importante la tribu de hombres. Por eso es tan importante que los hombres tengamos una buena tribu, un buen grupo de otros hombres que están en el camino, que no temen decir la verdad, que no temen compartir lo suyo, que no temen pasar tiempo juntos más allá del ocio superficial. Para eso, eso es muy importante tenerlo también. Porque, vamos, yo con mis amigos soy de partirme el culo hablando mal y pronto y de hacer muchas actividades, de pasármelo muy bien y de irnos al cine o lo que nos apetezca. O darnos de palos o lo que haga falta, ¿no? Pues tengo amigos más o menos brutos, ¿no? Pero es verdad que yo valoro mucho que se puedan tener conversaciones significativas porque creo que como hombre es muy importante poder tenerlas. Has dicho que hay muchos arquetipos, muchos, ¿no? Que el rey pues es quizá uno de los que los agrupa, pero hay muchos. Y has mencionado el Rey León. Entonces entiendo que en otras películas y libros o cualquier tipo de producto cultural habrá arquetipos. Quiero preguntarte por
¿cuál es tu favorito? ¿O cuál es un arquetipo que a ti te pueda despertar más o te llame, te haya acompañado en tu camino de crecimiento? Es que el favorito, vamos a decir el favorito al que más cariño le tengo. Vale. Si es al que más cariño le tengo, yo hablaría del arquetipo del mago, sin lugar a dudas. No en vano, es el que yo encarno. Sí, el arquetipo del mago. Sobre todo porque es un arquetipo que me ha acompañado, porque la función del mago es acompañarte. Gandalf acompaña a Frodo, Rafiki acompaña a Simba, Merlín acompaña a Arturo. Siempre, ¿no? El arquetipo del mago es el coach, el que acompaña. Es ¿no? Y por una cuestión de la profesión, pues ya está, no queda otra, ¿no? Ese es mi arquetipo quizá favorito, al que más cariño le tengo y al que más encarno a diario cada vez que trabajo con los clientes y demás, ¿no? Se podría decir que es mi favorito. Ahora bien, el rey es el arquetipo de los arquetipos. Es que cuando el rey está presente en mi día a día, eso es que es una cosa loca, tío. Es una cosa loca. Y me siento poderoso, me siento alineado, siento que toda mi fuerza y todo mi poder dimana de estar cumpliendo con una misión, con un propósito y llena mi vida de significado. Eso es lo que hace, llena mi vida de significado. Y bueno, en mi relación de pareja es que esos son fuegos artificiales. Esos son fuegos artificiales. Entonces, cuando yo no estoy encarnando el rey, porque a lo mejor hay alguna dificultad o algo así, donde pincho, donde estoy más de bajón o no estoy encontrando, no estoy siendo capaz de encarnar el arquetipo, no estoy siendo resolutivo, pues mi reina es la pareja, es la reina la que entonces hace ese apoyo al rey y me ayuda a encarnar el rey de nuevo, ¿no? Me coloca en mi sitio echando leches, se acaban las tonterías y efectivamente hago ¡pah! Y vuelvo a encarnar el rey, ¿no? Ese apoyo es muy importante. Es una de las funciones del arquetipo de la reina que no tiene el rey. O sea, el rey tiene que ser el rey. Pero la misión de la reina no solamente sí que comparte puntos con el arquetipo del rey también, pero su misión es que el rey sea el rey. Es muy importante. Ese apoyo que el principio masculino necesita de ese principio femenino en los arquetipos del rey y la reina es fundamental para el rey. Por eso es muy importante ser muy selectivo en esta vida y no ser un gañán y un estúpido que se conforme con cualquier mujer. No, bajo ningún concepto. Es muy importante que tú tengas en alta estima, que tú te esfuerces mucho por valer mucho para ti mismo y por ser la clase de hombre que quieres ser y por tanto camines de la mano y compartas camino con una mujer que también quiera encarnar su reina, ¿no? Es muy importante porque rey y reina generan reino. Si no, no estás con quien deberías estar. Y eso es fundamental. ¿Cuál sería el arquetipo favorito, ¿no? Como os he hablado antes, como de cariño, concretándolo? Es decir, el mago, ¿no? Has dicho mago. ¿Qué mago sería? ¿Es Gandalf? ¿Es, no lo sé, es Rafiki? El ciclo artúrico me gusta mucho. Entonces, vale. Merlín es el mago con el que yo he crecido desde pequeño. Uh-huh. Pero últimamente, aunque también lo conocí de pequeño, siendo yo bastante pequeño, pero estoy admirando mucho y estudiando mucho la figura de Gandalf. Porque es el personaje central, te diría, del Señor de los Anillos. Es que es la excelencia absoluta. Son tantos valores que contiene, que demuestra no solamente ser el mago de la historia, sino que encarna sus propios rey, guerrero, mago y amante. Wow. Y entonces lo representa todo muy bien. Dicho esto, en toda la leyenda del Señor de los Anillos, en toda la trilogía, se ven muchísimos de los recursos representativos de la historia del principio masculino y el principio femenino, y especialmente el principio masculino, vamos, o sea, toda la historia es que un rey ha de regresar. No hay más película. No hay más película, ¿no? Y además es un rey que ha renunciado a ser el rey y que está por ahí perdido por los montes, siendo una figura para la que no ha nacido, pero es un episodio por el que necesita pasar. Y una vez más es lo femenino, como en El Rey León,
que le pasa lo mismo a Simba, que está por ahí perdido con sus coleguillas, y tiene que venir lo femenino a decirle: ¿qué puñetas estás haciendo con tu vida, machote? Vente al reino, que te necesitamos. Pues lo mismo sucede en El Señor de los Anillos. Es Arwen, ¿no? Al menos en las películas, la que reclama y anima a Aragorn retomar el reino, ¿no? Y volver al trono. El retorno del rey, que es el tercer libro, habla de esto precisamente. Es muy curioso ver cómo constantemente esta historia se repite en diferentes cuentos. Porque en El Rey Arturo sucede igual. Hay un episodio muy grande del Rey Arturo donde el rey deja de ser el rey y tiene que volver a ser el rey. Constantemente, ¿no? De hecho, al principio hay peleas entre hermanos, el padre de Arturo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Es como que es un reino donde no hay un rey, está dividido, está el mal y el bien y está dividido entre ellos, ¿no? Y tiene que venir el rey a poner orden. Y es un viaje del héroe que solamente puede realizarse con un mago. Hay un libro muy bonito, muy fácil de leer, muy cortito, que es que animo a la gente, bueno, incluso a que se lo aprendan de memoria, como yo, que ya casi me lo sé, que es El Caballero de la Armadura Oxidada. Y el mago que le ayuda a este caballero de la armadura oxidada a desprenderse de su armadura oxidada es Merlín. Y el libro está lleno de auténticos tesoros constantemente. Entonces, este arquetipo del mago, que es Merlín, que en El Señor de los Anillos es Gandalf, o en Harry Potter es Dumbledore, ¿no? Que son además personajes no faltos de su característica controversia, porque con Gandalf sucede, vamos, Gandalf, que es un tío que está todo el día fumado y lanzando fuegos artificiales donde no debe. Imagínate un gamberro lanzando petardos. Ese es Gandalf. Y con Dumbledore pasa lo mismo, que tiene ahí su conflicto de actuado por interés, sí, no, forma parte de un plan, no, sí, constantemente, ¿no? Pues con Merlín también sucede lo mismo. Hay una película que yo vi en la infancia muy bonita, de dibujos animados, que se llama En busca de Camelot, ¿no? La espada mágica en busca de Camelot. Y también aparece un Merlín que aparece 2-3 veces, pero es precisamente Merlín el que envía a su halcón de alas plateadas para ayudar a los personajes en su misión. Luego es el halcón el que está haciendo del arquetipo del mago. Y está enviado por el propio Merlín. Es un arquetipo que tiene que estar en el viaje del héroe. Necesitamos del mago, el mentor, el coach, el terapeuta, ¿vale? Siempre entendiendo que sean buenos en lo suyo. Un buen mago, un buen terapeuta, un buen coach, ¿vale? Porque hay otros que están tratando de coger ese rol dentro de tu historia del viaje del héroe y deberían soltarlo. Porque puede ser un mago oscuro, como bien podría ser Saruman. Porque también existe ese arquetipo, el mago en la sombra. ¿Ok? Igual que está el rey en la luz y el rey en la sombra, pues está el mago en la luz y el mago en la sombra. Entonces, siempre y cuando estemos hablando de gente que encarna el arquetipo en su plenitud y en su luz, ese personaje es fundamental en tu historia. Fundamental. Fundamental. El hombre que no entiende esto y que renuncia al arquetipo del mago en su viaje del héroe particular en su vida, es un hombre que está renunciando a uno de los apoyos más grandes que la vida le ha otorgado, que es el arquetipo del mago. Ya sea encarnado por otra persona, como encarnado en sí mismo, su propio arquetipo del mago, que accede al conocimiento y accede a compartirlo, a transmitirlo. El padre puede ser arquetípico, existe el arquetipo del padre. Pero un padre no solamente debe aspirar a asemejarse al arquetipo del padre, sino que debe aspirar a asemejarse también al arquetipo del mago, porque el mago comparte el conocimiento, lo enseña a los pupilos. Y un padre debería estar ahí en los aprendizajes de su hijo, en muchos de ellos, no en todos, pero en muchos sí. Es un iniciador, de hecho, en muchos sentidos. Los hombres tradicionalmente han sido iniciadores de otros hombres, igual que las mujeres han sido iniciadoras de otras mujeres. Porque hay un momento en el que el niño o niña está muy diluido durante la infancia, pero luego se diferencian bien. Entonces, para que puedan acceder al tesoro que esconden esas diferencias, los hombres, o sea, los niños deben ser iniciados por otros hombres que conocen los secretos y los tesoros de ser un hombre, y las mujeres deben, o sea, las niñas deben ser iniciadas por mujeres que conocen los secretos y los tesoros de ser mujer. Y aquí podríamos hablar de ritos de pasos, pero bueno. Sí. Eso es maravilloso también. No, vamos a hacerlo. Es muy interesante cómo en el concepto de masculinidad, de crecimiento que tienes tú, del proyecto de King is Back, se nota mucho el viaje de cada uno, pero en comunidad.
The King is Back es una comunidad. Ahora estás hablando constantemente de lo importante que es tener un mago en mi camino. Serlo yo para otros, pero antes de haberlo sido yo para otros, tengo que haber tenido mi terapeuta, mi coach, mi padre, mi profesor, Totalmente. lo que sea, ¿no? Aceptarlo. Y me parece muy interesante como contraste a la cultura actual del individualismo. Y donde no solo el individualismo en general, sino individualismo en el desarrollo personal. La mayoría de canales, coaches o gente que anima el desarrollo personal, muchas veces es de una forma muy individual, muy individualista. Sí. Y tú estás planteando una cosa totalmente rompedora con eso. Porque es equilibrada. Es que una vez más tenemos la polaridad. O soy completamente individualista o mi individualidad se diluye en el colectivo y por tanto desaparezco y soy parte de un movimiento, una masa, un ideal. Y no es ni lo uno ni lo otro, porque con uno renuncias a los tesoros de la comunidad y con el otro renuncias a los tesoros de la libertad individual y de tu identidad propia. No se trata ni de lo uno ni de lo otro. Mi metodología, bueno, y muchas metodologías que comparten esta misma visión particular, respeta el viaje y las particularidades e individualidades de cada uno y nos anima a vivirlas en comunidad. Porque si yo necesito que la otra persona sea igual que yo para generar comunidad, pues ¿qué mérito tengo? No hay mérito ahí. O sea, la comunidad más rica y que más vale es la que más variedad tiene. Y eso es muy difícil, yo lo entiendo. Entiendo que es muy difícil. No en vano, los posmodernismos de hoy en día y los ideales que se promueven hoy en día tratan de borrar cosas de la realidad, ¿no? Decir que si son inventos del ser humano, constructos y cosas así, y decir que eso debería estar borrado. Cuando realmente no es así. Y aunque lo fuese, aunque fuese un invento del ser humano, ¿por qué iba a estar mal? ¿No? Hemos inventado cosas maravillosas. Y todos nuestros inventos siempre responden a necesidades que hemos visto previamente. Entonces, es una necesidad que existe y es un hecho que existe. Hay diferencias. Si yo quiero generar movimientos fuertes o generar... acabar con las guerras, pues puedo pensar, hombre, si acabo con las diferencias entre las personas, que son al fin y al cabo lo que generan los conflictos, pues oye, fenomenal. Mira, la intención es loable, pero la estrategia es una absoluta mierda. Hablando mal y pronto, es nefasta, no funciona. ¿Por qué? Pues las diferencias están ahí, son necesarias y van a seguir estando. Entonces, una vez más, con muy buena intención, estamos tratando de cambiar a los demás, cambiar la realidad tal y como se nos presenta, porque en algún momento nos hemos creído que ese es el camino para generar la realidad que queremos o una mejor realidad. Vamos a ponerle el calificativo de mejor. Vale. Pero los hechos son los hechos, las cosas son las cosas, y muchas de estas no se pueden cambiar porque son como son. Los principios son principios. Las cosas que no son principios se pueden cambiar. Pero lo que es un principio y no hay más historia. La gravedad es un principio. Tú puedes salir propulsado hacia arriba, pero no por ello vas a cambiar la gravedad. Lo que vas a hacer es luchar contra la gravedad. Pero no la cambias. Pues esto es igual. Hay cosas que son como son. Y en lugar de estar luchando contra ellas porque nos hemos contado que esa es la mejor manera, deberíamos tener un poquito de visión hacia adentro, de autocrítica, y mirar a ver si nos hemos equivocado de camino. A lo mejor borrar las diferencias entre hombres y mujeres, borrar las diferencias entre los del norte y los del sur, borrar las diferencias entre los seres humanos, no es el camino. A lo mejor el camino es un poquito más difícil, consiste en ampliar mi corazón para ser capaz de amar al que es diferente a mí. Así es como se genera una comunidad rica en amor y rica en diferencias, y una comunidad capaz de apreciar los tesoros de cada diferencia y lo que cada persona diferente tiene para aportarme. Pero eso solo se puede conseguir respetando la individualidad y la diferencia de cada uno. Por eso, lo que yo entiendo por comunidad no es una masa, un movimiento o una asociación. No. Yo lo que entiendo por comunidad es una agrupación de gente que quiere crecer junta, conocerse realmente cuáles son las diferencias entre unos y otros, ver qué puedo aportar yo con mis diferencias y qué pueden aportarme los demás con sus diferencias y, por supuesto, siempre crecer juntos, respetando como cada uno es. Y si yo tengo una comunidad que no solamente respeta como yo soy, sino que si alguien fuera de la comunidad intenta atacar a lo que yo soy, y mi comunidad, aunque no sean como yo, defienden que yo sea como soy, esa comunidad es la leche. Esa es la comunidad que yo quiero. Una comunidad que, independientemente de que entienda un poquito mi individualidad o no, no solamente la respete y vea en ella un tesoro, sino que me ayude a protegerla y a luchar por ello. Porque entonces tenemos a una comunidad, sí es cierto, es una comunidad, pero protegiendo lo que para mí es importante, que es mi identidad.
Así se logra un equilibrio entre la comunidad y el ser individual. Ese es el equilibrio. Todo lo demás es reactivo. Todos los movimientos que surgen ahora individualistas, yo que sé, ahora mismo hay unas corrientes alfa, sigma y no sé qué puñetas, que lo que hacen es animar a los hombres a que pasen de las tías, solamente se centren en sí mismos, en mejorar a sí mismos y que entonces ya les lloverán las tías. Bueno, yo no sé con cuántas tías habrá estado la gente, pero las relaciones son muy desafiantes. Muy desafiantes. Es extremadamente difícil llevar una relación a buen término. Entonces, yo prefiero que no me lluevan las tías, porque eso es como que te lluevan los desafíos. Y bastantes desafíos tiene ya una sola relación. No quiero que me lluevan las tías, ¿vale? Es importante, no me llováis, si se puede decir eso, por favor. No lo hagáis. Yo no quiero que me lluevan las tías. Yo lo que quiero es encontrar a mi mujer. Comprometerme con ella a vivir una vida magnífica y crear juntos un reino en común. No hay más. Y eso ya te digo que no se consigue pasando de las tías. Ni mucho menos. Tampoco se consigue desviviéndote por ellas y olvidándote de ti mismo. Y una vez más, hemos tenido otra vez dos polaridades que lo único que hacen es generar desequilibrios. Sin embargo, si tú eres un hombre que está reconciliado con su luz y su sombra y que se conoce a sí mismo, es capaz de descubrir sus tesoros y luchar por defenderlos y mantenerlos, pero también los ve como un reflejo de los tesoros de ella, entonces es capaz de luchar por ellos y defenderlos. Y no hay más. No se te exige nada como hombre, no hay presiones como hombre ni como mujer, no hay tonterías que te están tratando de imponer constantemente. Lo único que hay es una intención sincera que se refleja en acciones honestas de defender lo que es mío y defender lo que es tuyo. Porque al fin y al cabo la pareja es una comunidad. Mientras ibas hablando, pensaba en tantas cosas y tantas situaciones que he vivido y tanta gente que conozco. En la misma iglesia católica, ¿eh? La diferencia de carismas habla de esto. Habla de esto. Pero cuesta tanto entender que alguien pueda rezar distinto a mí. Oye, que rece como tenga que rezar. Si cuesta entender es porque nos estamos moviendo, estamos interpretando la realidad y respondiendo ante ella desde el punto menos adecuado, que es desde el miedo. Si percibimos las diferencias como una amenaza a tu identidad, entonces eres tú el que no está bien posicionado donde tiene que estar. Porque las diferencias no tendrían por qué ser una amenaza, sino un enriquecimiento. Tú puedes valerte de las diferencias de los demás para hacer tu vida mucho mejor y, de hecho, para sostener tu identidad y tu existencia y tu experiencia de la vida. Sin lugar a dudas. Entonces, si tú percibes las diferencias, que el otro rece de una manera diferente a mí, ¿no? Ya no solamente en las diferencias entre religiones, sino, como tú has dicho, en la diferencia en la misma religión. Los carismas dentro de la iglesia, por ejemplo, ¿no? Si para ti es tan difícil de concebir esto, entonces es que probablemente tienes un miedo que no estás sabiendo integrar y que no estás sabiendo comprender. Y por tanto, si actúas desde ese miedo y sucumbes ante él, has renunciado a tu libertad. Si eres cristiano, esto debería dolerte porque tienes al que para ti es el Hijo de Dios que murió en la cruz para que tú fueses libre. Y resulta que estás renunciando a tu libertad. Eres tonto, o sea, eres tonto. No hay otra explicación. Eres tonto. Tonto del todo. Eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser, bajo ningún concepto. No muere para que tú ahora te andes con el bolo colgando, haciendo tonterías desde el miedo. No tengáis miedo, ¿no? Si esto es lo que se nos dice. No tengáis miedo. ¿A qué se refiere? Pues hombre, en este plano se refiere a esto. En este sentido se refiere a esto. No tengas miedo porque el otro rece diferente a ti. ¿Qué tontería es esa? ¿Qué? Aprende a ver. A lo mejor, yo qué sé, te descubre algo chulo, tío, que enriquece tu vida. No la va a poner en solfa, no la va a amenazar. O sea, y si por alguna razón hace que tú te cuestiones tu manera de vivir, de rezar, de interpretar las cosas, no pasa nada. Es solo una cuestión. Es ponerlo un poquito en duda para analizarlo y explorarlo. Pero no te vas a morir, no te vas a ir al infierno, no te vas a ganar la enemistad de Dios, nadie te va a odiar, nadie te va a rechazar. Más bien al contrario, hay que ser muy valiente para cuestionar las cosas y abrirse a una manera de vivir lo sagrado y lo importante diferente a como lo has estado viviendo hasta ahora. Eso es lo que yo creo. A mí solo me enriquece, ¿no? Tú puedes ver ahí un evangelio y hay un Corán. Y cuanto más indago, más desafiante me parece, además, en este punto de mi vida en el que estoy. Y sin embargo, creo que es algo que hay que conocer, hay que estudiarlo.
No puedo amar al otro si no lo conozco. No se puede amar a quien no se conoce. Ya está. Si yo no te conozco, o sea, ¿cómo voy a amarte? Pues, o sea, puedo tener como una compasión generalizada budista por todos los seres y por toda la creación y la existencia. Sí, puedo. Por poder, puedo. Podemos. Unidos podemos, efectivamente. O sea, sí, por poder, puedo. Pero ¿cuán profundo es ese amor? Está muy bien, es muy importante sentir esa compasión, ¿eh? Esa compasión desde el punto de vista budista, ¿no? Que es una compasión por todo lo que existe. Porque ya no es solamente... No habla de el efecto que causa en ellos, sino el efecto que causa en ti desarrollar esa compasión, ¿vale? Eso es fundamental. Ahora bien, no basta quedarse en eso. También hay que profundizar con la gente más allegada. Está muy bien amar al mundo, pero primero ama al prójimo, que es el próximo, es decir, el que está próximo a ti, al lado. Y eso es muy importante. Y ese, aunque esté muy cerca de ti, va a ser muy diferente a ti. Y si no te lo parece, probablemente lo finja, para no parecértelo. Pero lo es, porque cada persona es un mundo. Cada persona es un universo, de hecho. Entonces, conocer a la otra persona en profundidad hace que tú puedas ver sus diferencias, puedas valorarlo, puedas recibir mucho más de esa otra persona y puedas encontrar esos espacios que tú puedes llenar. Y le da un sentido a tu vida conocer al otro. Le da un sentido a tus actos, a tu toma de decisiones. Pero todo esto te lo pierdes si te mueves desde el miedo al que es diferente y creo de verdad, hablando a los hombres que generalmente son quienes nos escuchan aquí en esta plataforma, creo de verdad que eres un hombre incompleto si no eres capaz de desarrollar la habilidad de respetar y amar las diferencias del otro. Creo que eres un hombre incompleto. Te vas a ir de este mundo habiéndote perdido algo extraordinario. Y yo sé que es muy difícil. Yo lo sé. Sé que es muy difícil. Pero es una misión loable y merece la pena. Todo lo que es importante en esta vida es muy difícil. Y merece la pena. Y merece la entrega. Entonces, por difícil que sea, si eres un hombre que se amedranta ante lo que parece inconmensurable o ante lo grande, lo inefable o lo indescriptible, bueno, pues yo qué sé, a lo mejor estás en ese punto de tu vida. Pero es incompleto. Si te da miedo, no pasa nada. No, puede ser natural que te dé miedo. Si sucumbes a ese miedo y obedeces a ese miedo, entonces es cuando ya has renunciado a la libertad y a todo lo que la vida tiene para ofrecerte. Si eres un hombre que quiere agarrar el meollo de la vida, como decimos en No ser el más popular de la clase, si quieres captar el meollo de la vida, tienes que atreverte a ir más allá. Hay una frase del monje que vendió su Ferrari que me encanta que dice: al otro lado del miedo está la libertad. Y me lo creo. Amén. Lo voy a defender siempre. ¿Qué lugar ocupa lo sagrado en la vida de un hombre superior? En un mundo plagado de hombres, no todos compartimos las mismas ideas con respecto a la espiritualidad, la religión, lo que es sagrado, ¿no? Pero en todo lo sagrado hay un punto en común que es importante para el desarrollo de un hombre. Entonces, el lugar que ocupa lo sagrado en un hombre superior, en la existencia de un hombre superior, es el respeto y la defensa de lo que para él es extremadamente importante para su desarrollo y su crecimiento. Si para ti la relación de pareja es muy importante, puedes darle un trato sagrado, sacralizar, como se diría, ¿no? Elevar de estatus a lo más importante tu relación de pareja va a hacer que tu relación de pareja pues vaya mejor. Si hablamos de este templo, como lo llaman muchas religiones, si hablamos de este templo y tú lo sacralizas, lo que vas a hacer es sentir un respeto maravilloso por tu cuerpo. Si tú eres una persona, por ejemplo, que respeta los templos de las diferentes religiones, las iglesias y tal, pues no vas a hacer una pintada en una iglesia, ¿no? Pues entonces tampoco lo haces en tu cuerpo o tampoco dañas tu cuerpo. De la misma manera que lo sagrado no se daña, sino que se venera, se pone en alto para poder verlo a primera vista y no perder el rumbo. Lo sagrado es todo aquello que te mantiene en un rumbo de crecimiento, de desarrollo y que es extremadamente importante en la vida. Eso es sagrado. Entonces, para muchos es Dios, la religión. Para muchos otros es su salud.
Para muchos otros es su relación de pareja. Para muchos otros son sus hijos. Y de hecho, aunque siempre podemos jerarquizar qué es más sagrado para cada hombre, sacralizar es un verbo, es una acción que nos permite volver lo que parece mundano y insulso o insustancial, volverlo algo importante, crucial y lleno de significado para tu vida. Y que tiene el poder de crear un efecto en tu vida, un impacto en tu vida que marca una diferencia. Quizá más peso que lo sagrado tiene el verbo sacralizar. Igual que el amor es una trampa, desde mi punto de vista, el sustantivo amor es una trampa, creo que el verbo amar es la clave. Es la clave, porque habla de una acción en un tiempo y es algo que hay que hacer, ¿no? El amor se ha acabado, claro, pues lo llamas amor. Pero si lo llamas amar, el amar se ha acabado. Bueno, pues ¿en qué momento dejaste de amar? Esto es así, ¿no? ¿Qué has estado haciendo para cada vez amar menos? ¿Qué puedes hacer para cada vez amar más? Si el amor lo sustantivamos, lo acotamos y lo reducimos. Pero si lo convertimos en un verbo, es algo que depende absolutamente de nosotros y sobre lo que somos responsables porque es un acto. De la misma manera, sucede con lo sagrado. Muchos caminos espirituales han desvirtuado lo sagrado por haberle atribuido primero la categoría de sagrado. Es mucho más fácil confundirlo y perderlo. Sin embargo, si ponemos el foco en sacralizar, todo el mundo entiende que sacralizar es volver cualquier cosa sagrada. Es decir, darle su importancia, elevarla, entender que es crucial para nuestra vida, para nuestro desarrollo, para nuestra felicidad, para nuestro paso por este mundo y para llenar una vida de significado. Por eso lo sagrado tiene mucho que ver con lo que es significativo en esta vida. Tú puedes tener una fiesta o puedes santificar la fiesta, ¿no? Como dice el tercer mandamiento, ¿no? No, cuarto. Ya no lo sé. Honrar a tu padre y a tu madre va antes o después. No, va después, el tercero. Primero santificamos la fiesta y luego ya honramos al padre y a la madre. Luego ya sí eso ya vemos, ¿no? A partir de ahí ya, bueno, ya eso ya lo vamos hablando. Pero santificar la fiesta sí. Pues esto es igual, ¿no? ¿Qué es santificar una fiesta? Pues hacer que una fiesta esté llena de espíritu de lo que es sagrado, importante, santo, virtuoso, especial. No de lo que es corriente del día a día. ¿Me explico? Al menos esta es la visión más universal que yo puedo dar. Luego para cada religión, que esto es una cosa que hago yo mucho cuando estoy trabajando con hombres, que soy camaleónico y me adapto a sus particularidades, que por eso me esmero tanto por tener tantos conocimientos y conocer en profundidad los universos, ¿no? Porque así a cada hombre le puedo dar lo suyo, ¿no? Entonces, si pudiera... O sea, si tuviera ahora mismo pues, a un católico o a un judío, a un musulmán, a un evangélico, lo que fuese, a un hindú, me da igual, yo lo que haría sería adaptarme a su conocimiento del mundo, sus arquetipos, su manera de entenderlo. Y esta descripción o esta exploración universal de lo sagrado y la sacralización, pues lo que haría sería adaptarla a su mundo y hablaría de sus particularidades, de lo que él entiende por sacralizar y dónde se manifiesta en su vida a través de su religión o de su camino espiritual o lo que sea. Porque es la mejor manera de incluir en una comunidad respetando su individualidad. Yendo a otro polo, ese en el que estás tú ahora, yendo a otro polo que parece que es otro, pero creo que está muy relacionado, ¿qué lugar ocupa el humor en la vida de un hombre superior? Te iba a decir 100%. No, hay momentos en los que no. Hay momentos en los que no procede, evidentemente. Y además, también creo que cada uno debe escogerlos y conocerlos y elegirlos, ¿no? Totalmente. Pero yo te diría una ley de Pareto, un 80-20, sin lugar a dudas. Creo que hay un dicho africano del desierto del norte de África, de los desiertos árabes, probablemente de la zona masig, bereber, de todo el norte de África, que dice: humor y paciencia son dos camellos con los que puedes cruzar cualquier desierto. Y yo esto creo que es verdad. Porque yo cuando me tomo las cosas con humor... ¿No te pasa que de hecho cuando estás teniendo un mal día... Bueno, antes nos ha pasado, ¿no? He dicho, tío, yo no sé si reír o llorar.
Entonces te lo tienes que tomar con humor. Es verdad que hay un punto de espada de doble filo con esto. Hay gente que lo camufla todo a través del humor, ¿no? Pero entonces el humor ya no es funcional. Bueno, es funcional porque está sirviendo de máscara y de mecanismo de defensa, o sea, cumple su función, pero no, probablemente no te esté ayudando en tu crecimiento, te está ayudando en una sostenibilidad, en una supervivencia. En esos casos, pues uno tiene que saber despedirse por momentos del humor o dejarlo a un lado, entender cuál es su función y darle su lugar correspondiente, porque hay otras cosas fuera del humor que también necesitan cumplir su función. Y si tú eso no lo sabes respetar, pues otra vez que estás desequilibrado y todo se resuelve con humor y claro, nada se resuelve. Pero en los casos en los que esto ya está equilibrado, está gestionado, trabajado y todo funciona bien, pues entonces el humor es que es un compañero fundamental. Tú me conoces desde hace muchos años y ya sabes que yo a veces peco de gamberrete, yo lo sé y tal, pero creo que nunca rayo. A ver, alguna vez a lo mejor estaba ahí la cuerda, ¿no? Pero creo que nunca llego a la irreverencia, a faltar al respeto y demás. Creo más bien al contrario. Creo que con mi humor muchas veces lleno de más respeto y significado las cosas. Creo que el humor es muy enriquecedor. Creo que en esta vida hay que saber reírse. El humor tiene un papel además que es hay un arquetipo dentro de, ¿sabes? Que es el bufón. Que lo que hace es que al rey en su sombra lo baja de su sombra y le da la oportunidad de ponerse en su luz. Si el rey persiste en su sombra, trágicamente es el bufón el que es sacrificado. Que simbólicamente lo que habla es que tú aniquilas tu capacidad de reírte de ti mismo y de reírte del mundo. Entonces acabas de eliminar el humor de tu vida. Y solamente aparece el humor en tu vida cuando tú lo decides. Y es con mucha crueldad, porque no le dejas el espacio al humor de que sea cuando ha de ser. Pero si coges esa puerta que el bufón te acaba de abrir, de reírse del rey, de bajar al rey, ¿no?, a tierra, pues entonces vas a ser el primero en reírte de las bromas del bufón. Y te vas a ver reflejado y vas a decir, ¡qué cabrón! ¡Qué tío, macho! Me ha dado. Y que tiene razón. Y entonces conectas con la verdad. A través de la humildad. Que esa es la clave. Era mi próxima pregunta. Pregunta, adelante. ¿Qué lugar tiene la humildad? La humildad es fundamental porque te permite ver exactamente las cosas como son. Ni por encima ni por abajo. Ni de más ni de menos. Ni eres soberbio y te crees el más guay del Paraguay, ni eres falso modesto diciendo que eres una mierda y encima te crees que estás por debajo tal. No, la humildad te permite ver exactamente el punto en el que estás. Luego te da acceso a la verdad. Y si la verdad nos hace libres, te da acceso a la libertad, por tanto. La humildad es crucial. Cuando viene el arquetipo del bufón a reírse del rey o a sacar a la luz esas partes del rey que puede ser que el rey o no vea o no quiere ver, y por eso duele, ese rey puede decidir si quiere tomárselo desde la sombra, desde el miedo, desde la inseguridad, sentirse atacado y amenazado por el humor. Entonces aniquila el humor, pero estás siendo soberbio. No estás apreciando ni viendo lo que el humor ha venido a enseñarte y a ponerte enfrente, y por tanto acabas de perder riqueza. Todo lo que el humor tenía para darte y enriquecerte, lo has perdido. A tomar viento. Bueno, no has sido humilde. Sin embargo, si eres lo suficientemente humilde, te permite ver la realidad. Es decir, que sigues siendo el rey, pero que lo otro también es cierto. No te crees que es que no eres el rey y por tanto lo sientes como una amenaza o como una derrota. Es verdad, tienes razón, soy escoria, soy un desastre. No es ni lo uno ni lo otro. Tío, eres el rey. Por eso el bufón se ríe de ti. No se ríe de un don nadie, se ríe del rey. Entonces, si tienes humildad, vas a ser capaz de ser el primero en reírte de ti mismo. No vas a percibir las risas de los demás hacia ti como una amenaza o como una falta de respeto o como una irreverencia, sino que vas a apreciar todas las riquezas y te va a abrir las puertas a la verdad. Eres el rey y todo lo demás también. Entonces, puedes ver cuáles son tus puntos fuertes en los que apoyarte y cuáles son tus puntos débiles o tus áreas de mejora o tus flaquezas, que a mí me gusta particularmente utilizar esa palabra porque duele. Duele con mucha elegancia además, ¿sabes? Que no es fragilidad, que no es... Flaquezas. O sea, más elegante. Entonces vas a poder verlas y por tanto, apoyándote en tus fortalezas, vas a poder seguir creciendo. Por eso el humor es tan importante también para el crecimiento. Es fundamental, es fundamental.
con humor y con paciencia son 2 camellos que puedes atravesar cualquier desierto. Hablaremos más de la humildad en siguientes episodios si quieres. Espectacular. En serio, Max. Esto es... Te lo agradezco Escúchalo. mucho. Te lo agradezco mucho, ¿eh? Porque esto está saliendo gracias a las preguntas que haces. Joder. Joder, cómo lo necesitaba, por Dios. Que ya me estoy viniendo arriba. A mí me está sentando esto como agua de mayo, ¿eh? Sí. Bueno, y si fuese julio... Como agua de mayo, que no sabemos lo que quiere decir, pero oye, que me estás sentando que muy suena, bien. que suena fenomenal. Esto lo decía mi abuela. Como agua de mayo, no te quites el ensayo. Ay, Dios mío. Demos gracias al Señor. Amén.